Hoy estaremos en Marcos 1, 21 a 28 y nuestro pastor va a enseñar sobre la autoridad de Jesús. Y antes de empezar, le quiero compartir los anuncios. Los horarios de la iglesia: los lunes tenemos servicios de inglés a las 7:30. Nos pueden acompañar en Los Ángeles o a través de Zoom. También los martes tenemos clase de discipulado, que también es a las 7:30 y nos puede acompañar a través de Zoom. Los miércoles tenemos nuestro servicio en español, que es a las 7:30 y nos puede acompañar en Los Ángeles o a través de Facebook. También los domingos tenemos servicio español a las 11 y nos puede acompañar aquí en La Puente o también a través de Facebook. Pues si nos quiere acompañar aquí en La Puente o en persona, por favor, le pedimos que nomás traigan sus máscaras y que se las mantengan puestas durante todo el servicio. También las direcciones serán dadas a través de Facebook, y si tienen una pregunta nos pueden mandar a la iglesia un mensaje. También aquí hay unos anuncios que en abril 2 tendremos nuestro servicio de Viernes Santo aquí en La Puente a las 7:30 de la tarde. Y también abril 4 tendremos el servicio matutino a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. El local todavía no es dado, pues esa información se la vamos a dar a través de los servicios. Y también ese mismo día, el domingo, tendremos nuestro servicio normal a las 11. Y para empezar el servicio, le doy tiempo a nuestros hermanos de alabanza que nos van a dirigir en unos cánticos. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien hoy, ahí listos para alabar al Señor. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25, dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y recordando que es Jesús que nos ha salvado, Él nos ha limpiado, ¿verdad? Con su sangre que Él derramó en la cruz, Él nos salvó, Él nos tomó en sus manos. Y es por eso que venimos y nos juntamos, que adoramos y cantamos al Señor, ¿verdad? En este tiempo hay que cantarle, orarle y darle gloria al Señor, toda alabanza, porque Él es nuestro Salvador, Él es quien nos ha limpiado, y estamos en sus manos. Él nos compró con su vida y Él resucitó y ganó, ¿verdad? Ya no tenemos ese temor de la muerte, del pecado, porque Él nos ya ha librado, ¿verdad? Con eso hay que orar y alabarle al Señor. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho para nosotros, Señor, en la cruz. Señor, tú diste tu vida para nosotros y nos has limpiado, nos has salvado, Señor. Cuídanos, Señor, cada día. Guíanos en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas, Señor, que podamos confiar en ti siempre. Aunque estemos heridos por esta vida, Señor, que nos aferremos a ti, a tu verdad, a la fuerza, Señor, que tú nos das. Porque tú eres verdad, tú eres seguridad, Señor. Tú nos das esperanza, tú nos das fuerza, Señor. Y nuestra vida contigo, Señor, no es en vano, Señor. Es una vida con propósito, Señor. Y es de servirte a ti en todo. Pero al final, Señor, estaremos contigo, Señor, en tu gloria. Te damos gracias, Señor, por la gracia que nos has dado, por tu amor que es santo, Señor. Bendice hoy este servicio, Señor, todos los que han podido llegar y hasta los que nos están acompañando por video, Señor. Ayudan a que podamos a escuchar, Señor, de tu palabra, entenderlo, Señor, y vivirla en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y oramos, Señor, en tu nombre. Amén.
Así sé como tú yo soy. Si mi corazón me condena, me libera tu verdad. Así sé que seguro estoy. Aunque todavía te falle, tu amor nunca lo hará. En la luz de tu gracia cesa mi oscuridad. En la luz de tu gracia cargas no pesan más. En la luz de tu gracia tú me levantas. En la luz de tu gracia pecados limpiarás. Así sé como tú eres mi Dios. Al tocar fondo me das las fuerzas para andar. Así sé como me has amado. Cuando perdido en mi llanto, me dices tú yo soy. En la luz de tu gracia cesa mi oscuridad. En la luz de tu gracia cargas no pesan más. En la luz de tu gracia tú me levantas. En la luz de tu gracia pecados limpiarás. Fuera del mar, sobre las olas camina. Así sé como tú yo soy. Así sé que seguro estoy. Así sé como tú eres mi Dios. Así sé como me has amado. En la luz de tu gracia cesa mi oscuridad. En la luz de tu gracia cargas no pesan más. En la luz de tu gracia tú me levantas. En la luz de tu gracia pecados limpiarás. Una vez más. En la luz de tu gracia cesa mi oscuridad. En la luz de tu gracia pecados limpiarás. En la luz de tu gracia tú me levantas. En la luz de tu gracia pecados limpiarás. Fuera del mar, sobre las olas camina. En maravillas mis cargas. En la luz de tu gracia. Te damos gracias, Señor, que es por tu gracia, Señor, que tú nos has limpiado. Y es en tu gracia, Señor, que caminamos cada día, porque tu gracia nunca se acaba, Señor. Tu amor siempre está ahí, Señor. Enséñanos, Señor, ayúdanos a caminar confiados en tu gracia, Señor. Confiados que estamos seguros en tus manos, Señor. Que nada nos podrá separar de ti, Señor. Nada nos podrá quitar de tu mano, Señor. Queremos, Señor, caminar seguros en ti, Señor. Estar seguros en ti siempre. Te adoramos, Señor.
Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Una vez más. Y yo, como un árbol quiero ser, plantado cerca de aguas vivas. Oh, y yo, como un árbol quiero ser, plantado cerca de aguas vivas. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Una vez más. Quiero ser inconmovible, inquebrantable, mi raíz profunda en ti. Inconmovible, inquebrantable en ti. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Y yo, como un árbol quiero ser, y plantado cerca de aguas vivas. Señor, ayúdanos, Señor, a estar seguros, Señor, en ti siempre. Inquebrantables, Señor, porque tú nos has dado fuerza, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Que no confiemos en nosotros, en nuestra fuerza, pero que confiemos, Señor, y nos aferremos a ti, Señor, en tu verdad, Señor. Y caminemos, Señor, firmes en ti siempre, porque es solo por ti, Señor, que tenemos fuerza, que tenemos esperanza, Señor. Y tú eres, Señor, el único Dios, la única verdad, Señor. Te damos gracias. Esta es mi canción, Dios. Este es mi clamor hasta el fin, hasta el fin. Esta es mi canción, Dios. Este es mi clamor hasta el fin, hasta el fin.
damos gracias, Dios. Te adoramos a ti, Señor, y te cantamos a ti. Porque solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza, Señor. Porque eres tú, Señor, Creador y Todopoderoso, Señor. Solo tú eres santo y perfecto en todo. Y es a ti, Señor, que cantamos, Señor, que adoramos. Te damos gracias. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Milagroso Salvador, tú eres nuestro Salvador, Señor. Solo tú mereces toda gloria, Señor. No hay nadie como tú. Te damos gracias, Señor, te adoramos Milagroso Salvador, por la salvación, Señor, que nos has dado, no hay Señor, nadie como tú. que nos has comprado, Señor, con tu sangre, Señor. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, a ti te damos la honra, te damos la gloria. A ti, Señor, te bendecimos. A ti, Señor, te exaltamos. La gloria es tuya, Señor. Y nosotros, Señor, somos como Juan, Señor, una voz, Señor, que solo canta, que solo
Habla, Señor, de tu grandeza, de tu poder. Nosotros, Señor, solo decimos, Señor, lo que dice tu palabra de ti. Nosotros caminamos sabiendo, Señor, que no hay nadie como tú. Nadie se compara a ti, Señor. Y tú, Señor, eres quien nos ha dado vida. Tú, mi Dios, eres digno de toda adoración. Por eso te cantamos, te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Dios. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay que tomar nuestro lugar y hay que prepararnos. Y vamos a estar en el libro de Marcos y es bonito estar aquí de nuevo. La iglesia nunca para y la iglesia no va a ser detenida por nada ni nadie y es lo bonito y es bonito que la iglesia es flexible a todo lo que le tira y lo miramos eso desde el principio en el libro de Hechos, donde la iglesia no tenía lugares, pero la iglesia tenía, los miembros de la iglesia primitiva tenían casas y ahí se hacían los servicios y miramos hoy en el 2020 y 2021 que la iglesia es flexible a donde seas y ahora lo que en el primer siglo eran las casas, en esta pandemia las casas se hizo Facebook y la iglesia no es detenida por nada, pero no se compara nada a estar juntos, a adorar juntos, a poder estar en el mismo cuarto escuchando el mismo sonido y adorando juntos, escuchando todos la misma canción. Nada se compara a eso y eso es lo bonito y es bueno estar de regreso y ojalá ya no haya más quiebras de ok, por un tiempo ya no vamos a estar juntos. Ojalá sea algo ya consistente con nosotros. Pero hay que abrir nuestras Biblias al libro de Marcos. Y en el libro de Marcos vamos a donde hemos estado los domingos. Seguiremos nuestro estudio en este libro que nos habla sobre la humanidad de Jesús. Y hemos visto que este libro, más que cualquier otro libro de los evangelios, de los 4 evangelios, el enfoque de Marcos es demostrándonos que Jesús era el siervo que sufría. Y seguiremos mirando cómo Marcos nos enseña quién es Jesús por lo que él hace y no por lo que él dice. Si uno lee el libro de Mateo nos dice quién Jesús es a través de lo que Jesús está diciendo. Marcos se está enfocando en lo que Jesús está haciendo y es por eso que no pasa mucho tiempo como la historia de la semana pasada. Él solo nos dice que Jesús es tentado, no nos dice cómo, no nos dice qué pasó y no quise pasar el tiempo en eso porque estamos en el Evangelio de Marcos y cuando lleguemos al Evangelio de Mateo en 25 años estudiaremos esa historia, pero es algo de entender el punto de vista de Marcos para poder ser bendecidos por este evangelio. Que si uno lee los evangelios pensando, no, pues a este le faltó esto y a este otro le faltó la otra cosa, entonces miraremos el evangelio como si nosotros fuéramos la audiencia principal. Y la audiencia principal para Marcos eran los gentiles, eran los ciudadanos de Roma, ni los ciudadanos, los esclavos de Roma, que ellos estaban allí y por eso él pone a Jesús como el siervo, porque ellos se iban a identificar como esclavos también. Mateo escribe a una audiencia judía y ellos se van a identificar
como Jesús siendo el Mesías prometido del Antiguo Testamento, porque él está siendo mostrado como el Mesías prometido. Lucas demuestra a Jesús como el hombre ideal, y su audiencia es una audiencia griega, y los griegos estaban tan llenos y apasionados para encontrar el hombre ideal. Por eso, si uno mira las estatuas de los griegos, es del hombre ideal, porque ellos estaban apasionados por esta idea. Y cuando uno llega a Juan escribe su carta, su audiencia es el mundo. Por eso Juan no nos dice muchas de las cosas que Jesús dice. Juan no nos dice todo lo que Jesús hace y pone ciertas cosas, y todo lo que él pone es para demostrarnos y enseñarnos a nosotros Jesús es Dios. Por eso empieza él de la manera que él empieza. Él no empieza con Juan el Bautista, él no empieza con el nacimiento de Jesús, él no empieza con nada de eso. Él llega al punto, en el principio era Dios. Y él así quiere empezar, porque su audiencia es el mundo y él quiere que el mundo sepa Jesús es Dios. Dice Marcos 1, versículo 21. Dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y lo que aquí tenemos es Marcos siguiendo con la historia. Miramos la semana pasada que él ya tiene 4 discípulos y nos dice que él empieza y él camina con sus discípulos. Nos dice, entraron en Capernaum y enseguida. Y es una frase que va a usar, una palabra que va a usar Marcos muy seguido para darnos el significado de que Jesús estaba caminando y todo era a prisa, porque todos los esclavos hacían todo a prisa. Si el amo les decía quiero comida, la comida era para hoy, no para mañana. Todo se hacía rápidamente, y así él va a hablar de Jesús. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entraron Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Jesús acaba de agarrar a estos 4 hombres. Jesús está en Capernaum y Galilea, donde está bien cerca, y ahí se pone el centro del ministerio de Jesús. Y se hace el centro posiblemente porque ahí es donde vivía Marcos y Andrés y Pedro, Juan y Jacob. Y es posible que por eso él escoge ese lugar. Y también es posible que él escoge ese lugar porque era ahí donde entraban mucha gente para hacer intercambio, y el centro del mercado ahí estaba, y ahí iba a entrar mucha gente. Jesús entrando a Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Cuando nos habla de la sinagoga, nosotros no sé qué piensan de la sinagoga, pero la sinagoga y el templo son 2 cosas muy diferentes. Los judíos tenían un templo y solo uno. No habían varios templos, no es como nosotros que tenemos varias iglesias, varios edificios. Había un templo y un templo solamente, donde ahí se iba, donde ahí se sacrificaba animales, donde ahí se administraba todo lo del Antiguo Testamento, un templo. Habían varias sinagogas, y las sinagogas eran grupos, ni eran edificios, porque uno podía estar afuera y estar en la sinagoga. Las sinagogas eran oficiales y tenían de 10 a 13, al menos, de 10 a 13 hombres judíos de mayor de edad de 15. Si uno tenía hombres de 10 o 13 hombres mayores, entonces era considerado una sinagoga oficial. Y estas sinagogas estaban a través de toda la región de Roma donde estaban los judíos. Por eso cuando uno lee de Pablo, entraba a tal ciudad y llegaba a la sinagoga, no llegaba a una iglesia, no llegaba a un templo, llegaba a una reunión de judíos.
Y esta reunión era dirigida por una persona y esta persona se encargaba de poner sillas, de limpiar, de asegurarse que todo estaba listo, pero esa persona no era la persona que iba a enseñar. Esa persona solo era como el anfitrión de la sinagoga. Pero cada domingo o cada sábado, porque es el día de reposo, llegaba la gente, y cuando llegaba la gente había una persona que había en rotación las enseñanzas. Uno se levantaba y ahí no se predicaba, ahí solamente ni se enseñaba, ahí solamente se leía las escrituras. Ahí no se hacía exposición, no se decía, oh, este versículo quiere decir esto, esto, lo otro, porque solamente uno se levantaba y leía el Salmo 91. Y es lo único que pasaba, y las diferentes personas, uno leía el Salmo 91, una persona se levantaba, amén, gloria a Dios, y otra se sentaba, otra persona se levantaba y hacía la misma cosa. Por eso es que cuando uno lee el libro de Primera de Corintios y dice Pablo que todos traigan a la iglesia lo que van a dar. Uno predica, uno canta, uno profetiza, y es por eso que ahí tiene sentido lo que dice Pablo. Sí, cuando dice, si uno está hablando en lenguas y nadie le traduce, que se calle y se siente. Porque ahí tiene sentido, porque el lugar era de que todas las personas que tenían algo que traer, lo traían. La manera que se hace servicios hoy en día es diferente, porque no todos nos levantamos, no todos estamos compartiendo. Si llegaríamos el miércoles, por ejemplo, y de repente digo, ok, hermano Ofelia, ¿usted qué nos quiere decir? Se queda, no, pues yo no me preparé nada. Pero todos llegaban y uno estaba dirigiendo, y ya que uno terminaba, ¿quién tiene algo que decir? Se levantaba la hermana, decía lo que sea. Por eso es que dice Pablo, las mujeres que se pongan velo, porque se levantaban y si tenían pelo corto, las personas pensaban que eran hombres. Por eso cuando leemos estas cosas es importante entender por qué se dice esto, para no querer aplicar todo completamente a nuestra cultura. Llegaba a la sinagoga, donde estaba un grupo, y Jesús empezó a enseñar. Nos dice el 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí esto es importante, porque los únicos que enseñaban con autoridad eran los fariseos. Y los fariseos, los escribas solamente leían. Los fariseos solamente decían, hablé con sacerdote fulano de tal, sacerdote fulano de tal, dice de tales cosas, esto. Y si uno decía, ok, pero ¿qué pasa si tal cosa está pasando? El escriba decía, ok, voy a hablar con el sacerdote y la semana que viene les digo lo que dice el sacerdote. No había autoridad ninguna para manejar las escrituras. Todo estaba centrado en los fariseos. Los fariseos, ellos estaban enseñando y con autoridad, porque ellos estaban poniendo en orden las costumbres y las leyes conforme a la vida. Por eso cuando uno lee el libro de Mateo, por ejemplo, y Jesús dice, se les ha dicho a ustedes que hagan tal y tal cosa, yo les digo, hagan esto. Porque Jesús ahora estaba poniendo su palabra, su autoridad sobre la palabra de los fariseos. Los fariseos decían, si uno quiere comer, se tiene que lavar las manos 7 veces. Y hasta Jesús le ponen ese pecado. Jesús, no te lavaste bien las manos. Y todo lo que ellos hacían, hasta el hecho del día de reposo, ellos tenían un gran problema con Jesús, porque Jesús seguía haciendo obras o trabajo durante el día de reposo. Y Jesús ahí les dice, el día de reposo es creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Pero eran los fariseos que tenían la autoridad, según ellos, para decirle lo que dice la palabra.
Mucho de esto era su opinión. Por eso es que cuando llegaban a Jesús a hablar, hay una historia en los evangelios donde vienen a hablarle a Jesús sobre el divorcio. Y le dicen, pues nos dicen a nosotros que nos podemos divorciar por cualquier cosa. Y habían diferentes maestros que decían diferentes cosas y obviamente como existe hoy. Hay diferentes ministerios, diferentes iglesias. Hay una iglesia que dice esto, hay otra iglesia que dice lo otro. Y la gente va a donde le hablan bonito. No, pues a mí me gusta cómo hablan aquí. Pues ¿qué te dice? No, pues que soy buena persona y mis pensamientos son buenos y mis intenciones son bonitas y el problema es la sociedad y no yo. Y la gente corre a esas iglesias porque eso es lo que quiere escuchar. Y es lo que existía en este tiempo. Cuando Jesús empieza a hablarles, Él no les habla refiriéndose a fariseo fulano de tal. Él está refiriéndose a sí mismo. Él está hablando con toda la autoridad. Y parte de eso porque el Antiguo Testamento pues es palabra de Jesús. Porque si creemos que Jesús es Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Jesús está hablando de su propia palabra. Y hablando de esta manera, ellos dicen, versículo 22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en este tiempo se buscaban los escribas. Los escribas se buscaban mucho porque se necesitaban escribas para todas las sinagogas. Y la gente quería buscar escribas. Jesús no está hablando como un escriba, Él está hablando como un maestro, un fariseo, un sacerdote. Y cuando digo fariseo no estoy hablando de la imagen negativa que tenemos, porque si les digo fariseos, piensan me estás insultando. Tenemos que entender que en este tiempo ser fariseo era como llamar a uno pastor. Y ellos tenían el derecho, la autoridad de poder hablar de la palabra de Dios con toda autoridad. Y aquí Jesús está hablando de esa manera. Dice el 23. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Y ahora miramos que mientras Jesús está predicando, mientras Jesús está enseñando, todos están quedando sorprendidos de lo que están escuchando. Para ellos, esta es una nueva enseñanza. Es una nueva enseñanza porque ellos están escuchando algo que nunca habían escuchado, de una manera que nunca se había recibido. Y es muy similar a como uno cuando empieza a estudiar o leer la Biblia o se les empieza a predicar la palabra de Dios tal y como está. Uno se queda sorprendido porque no puede entender que esto ha estado aquí todo el tiempo. Y aquí Jesús, mientras está predicando, nos dice la palabra de Dios que estaba un hombre en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Y esto nos dice varias cosas de esto. Nos dice de que este hombre, este espíritu inmundo que estaba ahí, tenía tanto el control de la persona que podía hablar por medio de la persona. 1. 2. Nos dice aquí que esta sinagoga no estaban dejando y estaban dejando de ellos que existía entre ellos un hombre con un demonio tan poderoso ahí. También nos dice, y la manera que se escribe en el lenguaje original, también nos habla de que este demonio estaba hablando por todo el grupo. Es un demonio hablando por toda la sinagoga. Y es muy importante que cuando leamos una y otra vez en este evangelio de que los demonios dicen cosas a Jesús, que no pensar, porque se hace el error de que los demonios están adorando a Dios.
Y la gente dice, no, ¿cómo es posible que los demonios reconozcan a Jesús y nosotros no? Y lo he escuchado. Y es importante entender que ellos no están adorando a Dios. Ellos no están adorando a Jesús. Ellos están tratando de desarmar a Jesús de la única manera que ellos saben desarmarlo, diciéndole lo que Él es. Ellos no están declarando, ellos no están diciendo y adorando que Jesús es Dios. Ellos están diciéndole, eres Dios. Sería como si es Día de las Madres y a las madres, en vez de decirle, hey, feliz Día de las Madres, digo, eres madre. No te estoy felicitando por ser madre. No te estoy diciendo que eres madre. No te estoy saludando. Estoy diciendo algo que eres madre. Y es lo que estos hombres están haciendo, este demonio está haciendo. No está diciendo el Señor es grande, Jesús es bueno, Jesús es Dios. Eres hijo de Dios, que es cierto, pero no hay adoración detrás de eso. Y nos dice aquí que hablando este espíritu inmundo, comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Noten, ¿qué tenemos que ver contigo? Es un demonio adentro de un hombre. Pero dice, ¿qué tenemos que ver contigo? Él no está hablando por el discípulo, él está hablando por todo el grupo. Y es muy importante que nosotros como iglesia entendamos, comprendamos la palabra de Dios para que los espíritus, para que el enemigo no hable por nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos lo que dice la Biblia para que cuando se diga algo, nosotros podamos decir, este no habla por mí. Y aquí se levanta este espíritu inmundo y dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres el Santo de Dios. No hay adoración en ninguno de estos lugares. No hay adoración en ninguna de estas cosas. Lo que sí hay es cosas que son ciertas. Son comentarios que son 100% ciertos, pero no hay adoración. Solo porque uno lee la Biblia no quiere decir que está leyendo la Biblia. Solo porque uno está cantando un canto no quiere decir que está adorando. Uno puede tener el radio a la estación cristiana y nunca adorar a Dios, solo es radio. Uno puede tener la Biblia abierta y leer, tener la notificación del versículo del día, pero nunca leer la Biblia. Lo que es leer la Biblia, uno puede venir a la iglesia y no venir a la iglesia. Lo que es estar en las cosas de Dios es estar centrado de mente, de corazón, de fuerza, de emoción, de todo a las cosas de Dios. Y no decir, no, pues sí leí mi Biblia, sí la abrí. Porque, sí, de cierto, hicimos el hecho de abrirlo, pero no pasamos tiempo, no le dimos nuestra mente, no le dimos nuestro corazón, nuestras fuerzas. Nos dice Jesús que tenemos que amarle a Él con todo de lo que somos, nuestras fuerzas, nuestra alma, todo, nuestro espíritu. Es importante pasar tiempo en las cosas de Dios, no solo por pasarlo. Sería como sacar al esposo o a la esposa, sacar a la esposa y estar en el teléfono todo el tiempo y decir, no, pues la saqué a comer. Comieron, pero no la sacaste a comer, pero comieron. Decir, oh, la saqué para nuestro aniversario, pero todo el tiempo no estabas en la conversación. Se metieron al carro, viajaron a un lugar, pero pasaron tiempo, quién sabe. Y es lo mismo con las cosas de Dios. Es una cosa que el demonio diga, tú eres el santo de Dios. Es otra cosa que adore al santo de Dios. Es una cosa decir, yo respeto a Dios y Dios no, yo sí, con las cosas de Dios no se juega. Y las personas que dicen eso son las personas que juegan más con las cosas de Dios. Es una cosa decir, yo no juego con las cosas de Dios, y es otra cosa no jugar con las cosas de Dios. Y aquí este demonio
está diciendo algo que todo Israel decía. Jehová es santo. Y los judíos tenían tanto respeto para el nombre de Dios que ni mencionaban su nombre. No lo mencionaban. De la reverencia que le tenían. Pero esa reverencia se hizo en una religión sin corazón. El problema de no dar nuestro corazón a las cosas de Dios, el problema de no estar apasionados por estas cosas, porque uno puede, si uno pasa y le da todo de él, todo su ser a un versículo, uno gana más de que leer 2 horas seguidas con la Biblia y comprarse un comentario que cuesta mucho dinero. Si uno da su energía, su tiempo a un versículo, obviamente debemos dar más de un versículo, pero si uno da a un versículo todo y lo entiende, lo memoriza, lo mastica, lo comprende, está meditando en él, produce más fruto que la persona que dice, no, yo leo mi Biblia 1 hora todos los días, pero la lee para leerla y es lo que pasa. Es lo que pasa. Ayer tenía la tele prendida y estaba, según yo, mirando un programa y estaba en mi teléfono y cuando miré a la tele dije, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Y me tuve que regresar. Porque según yo estoy aquí en la tele, pero no te podía decir lo que estaba pasando. Y así es con las cosas de Dios. Puedo decir, estoy leyendo mi Biblia y aquí... ¿Qué leíste? Juan. ¿Qué leíste, Juan? Y no podemos, porque no le dimos todo. No le dimos todo. Y es tan importante darle todo a esto. Y nos dice, este demonio dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús, versículo 25, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y es muy diferente a la manera que se sacaban los demonios en el tiempo aquel. En el tiempo de Jesús, la manera que las personas sacaban a demonios era a través de brujería. Es por eso que cuando uno lee que le dicen de Jesús, tú sacas demonios por el nombre de Belzebul. La razón por qué los fariseos dicen eso es porque es la manera que todos sacaban los demonios. Que cuando Jesús dice una casa dividida entre sí no puede quedarse, va a caer, es porque ellos pensaban y decían, esto no es Dios, esto es Satanás. Y lo que pasaba en este tiempo es que cuando uno tenía un demonio, uno hacía diferentes caldos, diferentes oraciones, diferentes cosas, y todo era satánico. Y todo era para sacar el demonio, y la realidad es que solamente tratando con Satanás. Es todo lo que es. No es un remedio, es casi como lo que pasa en lo médico. Vas a un doctor y el doctor te dice, no, pues tómate esta pastilla. El que tiene esa pastilla, pues le da a él, y cada vez que compras de esa pastilla, pues a él le dan un cheque, pues obviamente. Si te daña los riñones, pues no le importa porque él recibe el cheque. Es lo que está pasando. Y es por eso que cuando Jesús le dice, cállate y sal de él, era algo completamente nuevo. Cuando leemos en el libro de Hechos de que los judíos, habían judíos que querían sacar los demonios en el nombre del Dios que predica Pablo, y nos dice la historia que los demonios atacaron a los 2 hombres y los dejaron desnudos, es porque ellos estaban diciendo, no, pues esta manera sí funciona, te reprendo en el nombre del Dios de Pablo, que se llama Jesús.
Y nos dice la palabra de Dios que los demonios le dijeron, conocemos a Jesús, hemos escuchado de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y aquí Jesús hablándole a este demonio le dice, cállate y sal de él. Y la manera que se reprende demonios no es preguntándole el nombre. Y hay personas que, ¿cómo te llamas? Y se hace un escándalo. No es una introducción, no es un saludo. Se reprende a demonios con el nombre de Jesús. No con nosotros, no con nuestro poder, no con nada de eso. Me decía cuando era niño un hermano, cuando te enfrentes con un demonio, y la manera que él hablaba pensaba que todos los lugares me iba a topar con uno. Me decía, cada vez que te enfrentes con un demonio, tú ponte valiente, pregúntale quién es, pregúntale el nombre, y eso es repréndelo. Y me recuerdo preguntándole a este hermano, pero ¿por qué quiero saber su nombre si lo voy a reprender? Para que tú sepas. Ok. La manera que uno reprende a demonios sí es que nos toca. En el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Es todo. Hay otros que causan que uno esté maduro, como nos dice el libro de Mateo, que hay demonios que uno tiene que estar fuerte, maduro, centrado en las cosas de Dios, o si no, no lo va a poder. Y los demonios es cosa seria, es cosa real, no es cosa de inventos. Sí pasa, pero es de entender que los demonios no solamente van a salir. Uno no va a estar en la tienda, no va a estar en la superior y le va a salir un demonio mientras uno está escogiendo cuáles mangos se va a llevar a la casa. Así no sucede. Y si uno está endemoniado, es importante entender, ese demonio no quiere dejar ir a esa persona. Ha ganado a esa persona, no la va a dejar ir. Y lo que pasa muchas veces cuando un demonio tiene a una persona enfrente del evangelio, apaga el sistema. Lo apaga. Y es por eso, y se van a hacer chiste de esto, pero es parte. Hay personas que se duermen al escuchar el evangelio. No estoy diciendo que si se duermen tienen demonios, posible, no sé, estoy jugando, pero es importante entender que el demonio va a proteger lo que es suyo. Me recuerdo cuando estaba tomando una clase en el seminario y era una clase de espíritus y todo eso. Y el pastor que estaba dando la clase nos estaba diciendo de una historia de que él y otro pastor fueron a hablar con una mujer que tenía un demonio. Y nos estaba diciendo que él, cuando llegaba, él hablaba con ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue tu día? Y era normal. Y cuando empezaban a hablar de la Biblia, ella se dormía, se quedaba ida. Y se dormía, se quedaba. Y ya que paraban, le decían, ok, pues venimos la semana que viene. Ok, muchas gracias por venir. Los espero. Y así era, por unos 3 meses. Hasta que por fin salió y la pudieron restaurar. Pero es importante entender que si una persona de verdad tiene un demonio, se va a luchar, se va a orar, se va a sufrir en la espera. Pero el demonio no va a dejar, no va a decir, oh, pues te la quieres dar a Cristo. No, pues aquí está, te la reservé. No. Es por eso, si una persona tiene una adicción a lo que sea y viene a Cristo, la persona se siente que las cosas se ponen mucho, mucho peor. Porque es el enemigo no queriendo dejar ir lo que es suyo. Es tan importante entender eso. Y también es importante no considerar que todo tiene demonio. No mirar un programa y decir, no, Satanás, completamente Satanás. De no mirar una calavera y decir, oh,
demonio, satánico. Porque también existe el otro extremo, de que todo es satánico, todo es demonio. Uno entra a la tienda, entra a la Ross y no, pues miré 10 demonios en las personas y uno se queda, no, pues estamos peleando contra demonios. Y así no es, así no existe. Y es importante entender, esta situación sale porque es Jesús. Obviamente enfrente de Jesús, nosotros no somos Jesús. El Espíritu es otra cosa muy diferente, muy más poderosa que nosotros. Y le dice Jesús, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. El espíritu inmundo entiende, mirando a Jesús, nos van a sacar. Mirando a Jesús, entiende, esto no va a ver bien para nosotros. Eso es lo que causa que ataque y que se levante contra Jesús. Y es muy similar al mundo. El mundo ataca al cristianismo. El mundo se pone y se opone al cristianismo cuando el cristianismo está caminando conforme a la verdad de Dios. Si el cristianismo se levanta en un disfraz de amor, pero un amor pervertido, el mundo no se siente atacado por eso. Y uno puede ver la iglesia metodista, mirarlos a ellos, y ellos son bien aceptados por el mundo. Ellos son los que tienen pastores y ministros homosexuales. El mundo los adora a ellos. Ellos afuera de sus iglesias tienen la bandera de los homosexuales, de los colores. Ellos no son atacados por nadie. Pero es tan importante, y ahora incluso las iglesias que se han levantado en el nombre del activismo social y ponen la bandera de Black Lives Matter y todo eso, cuando el evangelio se hace algo así, el evangelio no está viniendo por nadie. El evangelio no causa ningún problema a nadie. Por eso que uno puede llegar a la iglesia de Joel Osteen y llegan ahí musulmanes y mormones y personas de diferentes religiones y se sienten a gusto, se sienten con paz. Y uno puede escuchar eso, pues qué bonito la presencia de Dios. No, qué feo. Qué feo que llegue un musulmán y se siente en nuestros servicios y diga, no, qué bonito es todo. Porque sería como si nosotros fuéramos a un servicio de los mormones o de los testigos de Jehová y nosotros, oh, qué bonito, me sentí bien a gusto aquí. Porque nuestro espíritu tiene que estar siendo atacado. Yo he ido a velorios católicos y me siento bien incómodo. Pero aquí digo, esto... me quiero ir a predicar porque esto es todo mal. Imagínense si llega una persona de otra religión y se siente completamente a gusto. Las canciones, qué bonitas. Tiene que ser lo opuesto, porque lo que se glorifica, predica, es todo lo que ellos no están glorificando y predicando. Tenía un compañero de trabajo que fue a una boda cristiana de su familia y salió insultado porque el pastor dijo que Jesús es lo único que importa y el centro de cada vida, cada matrimonio es Jesús. Y viene el lunes, no puedes creer que dijeron eso, nosotros ni somos cristianos. Y al primero dije, wow, pero ¿por qué dijo eso? Qué raro. Dijo, ¿la pareja eran cristianos? Sí, los dos. Pues, pero qué feo, ¿por qué dice eso en una boda? Y le expliqué que pues para nosotros Jesús es todo, boda, cumpleaños, trabajo, viaje ir a la tienda o ir a la esquina, Jesús es el centro de todo. Pero no, pues a mí no me gustó porque muchos de nosotros no éramos cristianos. Así es como el mundo se tiene que sentir. Y aquí este espíritu inmundo se sentía incómodo estando en la presencia de Dios, porque así debe de ser.
Y nos dice el 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? ¿Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Todos estaban completamente confundidos. Obviamente se estaban peleando entre ellos porque algunos decían, amén, a mí me gusta. Otros decían, no, esto es falso, esto no puede ser. Y habían discusiones y es lo que trae el Evangelio. El Evangelio, y es lo que nos dice Jesús en Mateo 10. No pienses que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Dice, hay que leerlo. Mateo 10, versículo 34. Les doy un avance de lo que voy a enseñar mañana. Dice Mateo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y aquí Jesús, hablándole a sus discípulos después, antes de mandarlos, les habla y les dice, no piensen que yo vine a traer unidad, yo vine a traer espada. Y cuando habla de los problemas, no son problemas y divisiones de dinero, no son divisiones de comida, no son divisiones financieras ni nada de eso, son divisiones espirituales. Lo que Jesús está diciendo aquí es, va a haber una gran división entre personas en su propia casa, no por causa de maneras de pensar, sino por causa del Evangelio. Es tan importante que nosotros reconozcamos que si estamos buscando tener paz donde no la vamos a encontrar, nos dice Jesús, no son dignos de mí. Tenemos que entender si nuestra reacción a las personas en nuestras vidas que no conocen a Cristo es, pues no voy a hablar de Dios, no voy a aplacarme, voy a callarme de las cosas de Dios para que nadie se sienta mal o incómodo. Estamos diciendo con ese acto que esas personas y sus sentimientos son más importantes que la verdad de Dios. El Evangelio va a traer una gran división entre las familias y traerá esa división porque las familias tendrán diferentes ideas y mentalidades de cuál es la meta principal de Dios para la vida. Para unas personas en la familia, la meta principal es estar unidos, felices, con salud. Para otros, la meta de la familia y la meta de seguir a Cristo es de caminar con el Señor y ponerle a Él siempre. Eso va a causar problemas, eso causará divisiones
entre marido y mujer, donde el esposo quiere pasar más tiempo en comprando cosas y la esposa quiere someterse al Señor. El esposo quiere viajar y la esposa quiere ser dirigida espiritualmente o viceversa. Va a haber distinciones y divisiones entre las dos. Va a haber divisiones entre hijos y padres, porque el padre va a querer que el hijo cumpla tal y tal cosa, y el hijo va a querer irse a Guatemala por misionero o misionera. Y va a causar muchos problemas, porque el padre se quedará, pues esto no es mi plan para tu vida. Y lo he escuchado en casas cristianas, donde mi papá no me deja hacer tal cosa en la iglesia porque dice que pues no se gana dinero ahí. Y causa gran división. Es tan importante entender que aquí, entre los judíos, lo que Jesús acaba de hacer, la gente, note, la gente no está agradecida que ya no hay demonio entre ellos. El enfoque no es el que tenía el demonio, cómo está bien, hay que recuperarlo, hay que restaurarlo. El centro de esto es, ¿me gusta o no me gusta? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y es lo que pasa, donde el mundo está ocupado y preocupado, no si uno es restaurado, es cómo es restaurado. Si uno tiene vicio y ya no tiene vicio, y uno dice, no, pues fue a la iglesia, no, pues no tiene que ir a la iglesia, con que no tome. Pues ¿de dónde va a encontrar el poder para ya no tomar? No, pues con que... No, pues uno no está diciendo que no es malo, pero con que no lo haga mucho. Es tan importante entender que las cosas que a nosotros nos da felicidad, al mundo no se va a gloriar en eso. Es tan importante que el mundo no va a celebrar lo que nosotros celebramos. Es tan importante entender esto. Para nosotros estar aquí este día es glorioso, es la mejor parte de mi semana, que pudimos estar físicamente aquí. Ayer cuando estábamos limpiando las sillas, me emocioné porque dije, wow, de verdad va a pasar mañana. Y es tan importante en el que para el mundo, no, pues está frío y si llueve y si... No, pues están bien locos porque... Y si se enferman y la pandemia y... Pero eso se meten al Walmart con 1000 personas, así. Está bien, no hay pandemia cuando uno está en el Walmart, pero va a la iglesia, nos vamos a contagiar porque estamos levantando las manos. Es tan importante entender, el mundo no se va a gozar con las cosas que nos gozamos nosotros. Es tan importante entender que hasta los cristianos no se gozarán por lo que nosotros nos estamos gozando. Porque hay cristianos que su mentalidad no es Cristo, su mentalidad es vida. No, pues la iglesia está donde sea. El ministerio lo vas a poder ser siempre. De cierta manera es cierto, pero la realidad es no le voy a poder dar, tengo yo 30 años, no le voy a poder dar este año a Jesús, porque el año que viene es otro año. Esta semana que viene no se la voy a poder dar a Jesús en 3 semanas. No le voy a poder dar este día al Señor mañana. No puedo decir, no, Señor, mañana vivo por ti porque, no, pues hoy tengo planes y no, estoy ocupado. Todos los días le pertenece a Dios y el mundo no se va a gozar con lo que nosotros nos estamos gozando. Este grupo, esta sinagoga, estaba dividida en lo que Jesús había hecho. Y nos dice el 28, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por todas las regiones, por toda la región alrededor de Galilea. Y se extiende su fama porque es una sinagoga. Habían escribas,
Los escribas le van y le dicen a otros escribas, no vas a creer lo que pasó en la sinagoga ayer. ¿Cómo te fue la tuya? No, es normal, fuera de tal se levantó, leyó esto. No vas a creer, vino tal Jesús. Así es como se extendía. Un escriba le dice a otro escriba, o ese escriba le dice a otro, y usted sabe como la gente, ya que llegue a Israel, habían 10 hombres con demonios y los 10, y se pelearon y era un escándalo. Había uno. Jesús leyó, predicó y al final se hace como un gran escándalo y por eso extiende su fama alrededor. La autoridad de Dios, la autoridad de Jesús es de hablar con la palabra, de la palabra con poder, con autoridad y de deshacerse de cualquier cadena que nos tiene atados. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay que leerla sabiendo que el autor de esta carta de amor es nuestro Dios. Que si el Señor nos dice, tú eres libre, eres libre. Que si el Señor nos dice, no hay condenación para ti, no hay condenación para ti. Que si la palabra nos dice en Romanos 8, que el amor que Él nos tiene, nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie nos separará del amor de Cristo. Que si la palabra nos dice, para el hombre las cosas son imposibles, pero nada es imposible para Dios. Caminamos entendiendo y creyendo, nada es imposible para Dios. No vivo atado a mis imposibilidades, vivo centrado y concentrado en la verdad de Cristo Jesús. Cristo me salva, Cristo me lleva y el Espíritu Santo me dirige conforme a su palabra siempre. Por eso cuando leo la Biblia y leemos la Biblia, la leemos con fe entendiendo hay poder en este libro por Cristo Jesús. Hay que orar. Señor, te damos gracias este día porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos de nuevo. Te damos gracias, Señor, por la autoridad que tienes para hablar, para administrar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en todo tú estás obrando y en todo, mi Dios, tú estás dirigiendo a tu pueblo. Te pido, Señor, que nos diriges en tu palabra siempre y que nosotros como iglesia nunca nos separaremos de ella. Caminamos, Señor, en este entendimiento y te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo vamos a prepararnos para la Santa Cena y para tomar de ella. Y que nos está mirando, si agarre pan, jugo de naranja o de uva si tiene y la puede tomar con nosotros. Vamos a cantar unos cantos y un canto. Vamos a cantar un canto y hay que prepararnos orando, confesando cualquier cosa que necesitamos que confesar y preparándonos espiritualmente para tomar de estos elementos santos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Que cantar gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más.
Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y cantamos gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Otra vez gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Nos dice 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias porque eres grande, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque muriste por nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dirigido en todo. Proclamamos, Señor, que somos tuyos a través, Señor, del dar de tu cuerpo y derramar tu sangre. Comemos del pan. Bebemos de la copa. Y Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que nos diriges en esta semana que vamos a empezar, para la honra y gloria tuya. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Terminamos con un último canto y somos despedidos.
cadenas romperá, cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Las puertas, abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, Dios de salvación, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Todos se postrarán ante ti. Dios los bendiga. Que tengan un buen día y nos miramos el miércoles.